¿Somos iglesia o no? ¿Cuántos se consideran iglesia? A ver, levanten la mano los que se consideran iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por darnos la bendición de poder estar aquí en esta casa. Esta casa es tuya, Señor. Hemos venido con el propósito, Dios mío, de unirnos como iglesia para poder escucharte. Estamos suplicando, Dios mío, que toda la palabra humana desaparezca. Y sea solamente la palabra divina la que escuchemos en este momento. Háblanos, Señor. Tu palabra es la fuente de vida para nosotros y necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. El título que yo he puesto en el mensaje de la mañana de hoy es la iglesia de hoy y la iglesia de antes. La iglesia de hoy y la iglesia de antes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos comparan con otra persona. Por ejemplo, si usted tuvo un tío que era mal genioso, tenía mal carácter, el hombre era un grosero, y alguien viene a compararlo a usted y le dice, ¿te pareces a tu tío? No cabe duda que usted se va a preparar. Usted se va a enojar. ¿Te pareces a tu papá? Y su papá era realmente terrible, faltoso. Pero a veces la comparación puede ser que te dice, ¿sabes qué, Cherry? Te pareces a Marilyn Monroe. Y lógicamente cuando te dicen esa comparación, tú dices, oye, la cosa va bien. Me parezco a alguien famoso, alguien elegante, alguien, ¿verdad?, bonito. O sea, las comparaciones no siempre, las comparaciones son negativas. A veces las comparaciones pueden ser con cosas negativas y a veces las comparaciones pueden ser con cosas positivas. En el caso de hoy, yo quiero hacer una comparación. Y quiero hacer una comparación con la primera iglesia que existió. La iglesia que el Señor Jesucristo formó. Y nuestra iglesia. O la iglesia de hoy. Y queremos comparar lo que hacía la iglesia primitiva, cómo era la iglesia primitiva, a qué manera llegó a alcanzar la gente la iglesia primitiva y qué cosa es lo que está haciendo la iglesia de hoy. A veces las comparaciones nos estimulan. Porque y eso es la idea del mensaje en esta mañana, podernos a comparar con la primera iglesia para que nos llegue a estimular, para que nos llegue a decir, ¿sabes qué? Sí lo podemos lograr. ¿Sabes qué? Sí lo podemos alcanzar. No es imposible para nosotros que lleguemos a ser la iglesia primitiva. La primera iglesia de la que nunca deberíamos haber desafiado en ningún ejemplo que ellos realmente nos dejaron. Nuestra iglesia no es la iglesia primitiva, no es la primera iglesia. Pero debemos tomar ejemplo como modelo esta iglesia. Y todo lo registrado por la primera iglesia, todo lo que realmente hizo la primera iglesia, toda la manera en que se desarrolló la primera iglesia, aparece solamente en el Nuevo Testamento. No podemos inventar iglesias. No podemos inventar iglesias. La iglesia está establecida, la iglesia está, y dice la palabra del Señor, qué cosa es lo que debe hacer la iglesia. Y ninguno de nosotros, ni ningún ser humano, tiene la autoridad divina para poder cambiar lo que una iglesia debe ser. Y por eso quiero llamar la atención hoy a lo que dice la Biblia con relación a esa iglesia primitiva. Se levantaron en esos tiempos, cuando esa primera iglesia empezó a existir, como en el día de hoy también, falsos maestros. Gente que opinaba de la iglesia sin saber absolutamente nada de la iglesia. Yo no sé si ustedes saben, porque yo me los he encontrado. Gente que ha venido de visita a nuestra nación. Y se pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces hasta 6 meses de visita en esta nación. Regresan a sus países y empiezan a opinar de nuestra nación, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a veces empiezan a opinar de una manera errónea. La mayoría de las veces lo he visto. Que empiezan a opinar de una manera que no es la correcta. Y yo cuando lo oigo decir todos esos disparates que hablan de esta nación, entonces me pongo a pensar, ¿tú conoces realmente a los Estados Unidos como para que puedas opinar de esta manera? Sí, yo estuve 6 meses. Es que 6 meses de turismo en los Estados Unidos no es lo mismo
que vivir en los Estados Unidos. Cuando tú tienes que pagar impuestos, cuando tú tienes que seguir las reglas, cuando tú tienes que ir a votar y serte responsable, cuando tú realmente tienes que pagar todas las cosas y no puede faltar. En nuestros países, usted no paga la renta un día y un mes y se la acepta, se paga para el otro mes y el otro mes y no hay ningún problema. Si le dicen que tiene que llegar a las 8 de la mañana en el trabajo, usted llega a las 8:30 y no pasa nada. En los Estados Unidos, no es así. Usted puede llegar a las 8:05 a su centro de trabajo si tiene que entrar a las 8. Y el jefe le va a llamar la atención, oye, llegaste 5 minutos tarde. Pero la próxima vez que venga tarde, ¿qué le va a pasar? Usted tiene problemas. O sea, no se puede opinar de algo que realmente usted desconoce. La gente no puede opinar de la iglesia cuando realmente desconocen tanto de la iglesia. Y es triste decirlo, que de la misma manera que en ese tiempo habían falsos maestros que estaban enseñando mal acerca de lo que era la cristiandad, el cristianismo y lo que era el deber de la iglesia, está pasando en el día de hoy. Hay mucha gente que está enseñando mal lo que debe ser una iglesia. Lo que debe ser una iglesia, y quiero escuchar un amén, lo que debe ser una iglesia es lo que aparece en la palabra de Dios. Amén. Si no aparece en la palabra de Dios, no puede ser eso iglesia. Tiene que la palabra de Dios respaldar todo lo que dice, todo lo que realmente debe hacer y no hacer una iglesia. No deje nunca que nadie hable mal de la iglesia. Yo no lo permito. ¿Es la iglesia de quién? ¿De quién es? De Cristo Jesús, ¿verdad? Que alguien hable mal de su mamá delante de usted. ¿Qué le haríamos? Pero pueden hablar mal de la iglesia de mi Cristo delante de mí y yo no decir nada. Que no lo hagan delante de mí. Porque al pastor Mesa se le va la casilla. En Hechos 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida, decía el apóstol, entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que se iba a levantar falsos maestros y le llama la palabra del Señor, le llama lobos rapaces. ¿Sabe lo que es un lobo rapaz? Un lobo rapaz es un animal, es un lobo que viene y atrapa a su presa y empieza a desbaratar a la presa. La empieza a sacar en pedazos y empieza a comer la parte que él quiere. Y después que ha destrozado todo ese animal que ha cazado, entonces lo deja para que algún otro animal se lleve cada uno un pedacito. O sea, un lobo rapaz es aquel que llega para desbaratar. Unos falsos maestros que vienen a hablar en contra de la iglesia. Falsos maestros que vienen a traer malas enseñanzas a la iglesia. Están desbaratando la iglesia. Pablo no les decía que se defendieran de ellos y que agarraran una bomba atómica o una bazooka y le tiraran a esos lobos. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que la palabra está tratando de decir es que para poder defender a la iglesia tenemos que llenarlo de más conocimiento de Dios y de la palabra de su gracia. Porque la verdad siempre hay que defenderla con la verdad. En Hechos 20:32. ¿Y saben por qué la gente hoy día es engañada? ¿Ustedes saben por qué la gente hoy día es engañada? Porque desconoce lo que dice la palabra de Dios. Se aparece un predicador en cierto lugar diciendo cualquier barbaridad, vestido hasta de blanco. Yo no sé si lo han visto. Vestido hasta de blanco, que aparece hasta un santo, lo único que falta la salita. Dice cualquier disparate y la gente se lo cree. Pero si el pueblo de Dios, si la gente que está sentada escuchando desconoce lo que dice la Biblia,
se lo van a creer. Por eso hay que leer la palabra y saber lo que la palabra dice. Mira lo que dice la misma palabra, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a quién, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A donde tenemos que ir a buscar es a la palabra. A donde tenemos que buscar la información es a la palabra. A donde tenemos que buscar para saber qué debe hacer una iglesia es a la palabra. Saben que muchas veces, en muchas ocasiones, yo que planto iglesia y que después que planto iglesia hago crecer la iglesia, entonces busco la manera de buscar un pastor para poder establecerlo en esa iglesia y poder ir a otro lugar para poder establecer otra iglesia. Y saben que en muchas ocasiones me ha pasado que hay personas que han llegado de otros países y que fueron hasta pastores en esos países por muchos años. Y me dice, pastor, yo quiero ser pastor de esa iglesia que usted está buscando un pastor. Y yo le dije, mira, no puedes ser pastor de esa iglesia. ¿Sabes por qué? No, que yo llevo de pastor ya 20 años. Digo, no puedes ser pastor de esa iglesia. Porque tú has sido pastor de gente de tu país, con la cultura de tu país, con la forma de ser de la gente de tu país. Pero aquí en los Estados Unidos, de Norteamérica, hay que aprender a trabajar con todos los países. ¿Cuántos países tenemos en el día de hoy? Aquí solamente. ¿Hay mexicanos? ¿Tenemos puertorriqueños? ¿Tenemos americanos que hablan español? ¿Tenemos cubanos? ¿Tenemos colombianos? O sea, tenemos de todos los países. Y para eso hay que trabajar. No se puede pastorear a gente que tú desconoces cómo son. Que tú desconoces hasta su cultura. Por eso el ministerio se hace más difícil en los Estados Unidos, siempre lo he dicho. Se hace mucho más difícil en los Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Cuando yo fui pastor en Cuba, yo trabajé con cubanos nada más. Pero cuando llego a los Estados Unidos de Norteamérica, a New Orleans, me encontré que había un montón de otros países. Y yo no conocía ni sus culturas, ni siquiera la manera en que comían. Yo aprendí a comer tortilla mexicana aquí en los Estados Unidos. Yo aprendí a lo que era el jalapeño aquí en los Estados Unidos. ¿Saben que uno de los chiles más, y los mexicanos que hay aquí no me lo van a negar, uno de los chiles más picosos es el chile habanero? ¿Es así o no? Pica, ¿verdad? Pica muchísimo. Bueno, para los que les gusta el picante no hay problema, ¿no? Pero para mí, que no me llama mucho la atención, pica. ¿Y saben qué? Yo nací en La Habana. Yo soy habanero, pero no como chile. O sea, uno tiene que llegar a aprender la cultura para poder trabajar con esta gente. Lo mismo exactamente igual. Si quiero saber cómo debe trabajar una iglesia, tengo que preguntarle a mi Señor cómo debe ser una iglesia. No se trata de seguir miembros fundadores ni tampoco de pastores. No, yo no quiero que en la iglesia haya aldistas. Aldo es mi nombre. Aldistas son los seguidores de Aldo. Y si usted va a seguir a Aldo, ¿a usted le va a ir mal? Pero si usted va a seguir al Señor que yo creo, al que es el centro de mi vida, al que es mi mejor amigo, al que es mi mejor compañero, al que nunca me deja, al que nunca me abandona, al que es el fundador de la iglesia, a ese Jesucristo, a usted le va a ir muy bien. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos sido anunciado, dice el pasaje, sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema. Si hay alguien viene a traer un mensaje que no está en la palabra del Señor, en la misma palabra el Señor enseña, sea maldita esa persona.
Está tratando de cambiar. De cambiar. Saben que en una ocasión, allá en Cuba, una persona vino a mi casa de visita. Y nosotros nos íbamos a ir con la iglesia de excursión. Pero esta persona no quería ir a la excursión. Y bueno, digo, si no quieres ir a la excursión, está bien, te quedas. Y se quedó en mi casa y nosotros nos fuimos a la excursión. Cuando yo regresé de la excursión y llegué a mi casa, toda la casa estaba cambiada. Todos los muebles los movió del lugar. Y cuando yo llegué y veo a mi casa todo cambiado, dije, ¿y aquí qué pasó? Y así mismo con esa frescura me dijo, es que no me gustaban como estaba. Lucía muy feo. A veces cuando traemos malas enseñanzas, equivocadas y contrarias a lo que dice la palabra del Señor, es como decirle a Jesús, ¿sabes qué? No me gusta de la manera que organizaste la iglesia. No me gusta de la manera en que debe ser una iglesia. Yo te la voy a cambiar. Yo quiero saber todavía, y me están oyendo en vivo mucha gente en el día de hoy, a todas estas iglesias que ponen humitos dentro del templo. ¿Han visto esas iglesias que ponen humitos? Yo quiero saber de dónde sacaron esa idea. Y yo sí sé de dónde la sacaron. ¿Saben de dónde la sacaron? Del mundo. En conciertos del mundo. En una ocasión estaba en una iglesia donde la iglesia empezó a sacar ese humito. Ellos dicen que se refleja mejor las luces en color, los reflectores cuando tienen humito alrededor. Y el pobre predicador que estaba al frente, llegó un momento que empezó a toser. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya hacía así, porque se veía con el humo que le estaban echando allá al frente. Yo quiero que llame la atención el humito, quiero que llame la atención la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? Que está tratando de llamar la atención de la gente con otras cosas y no con el verdadero mensaje que enseña la palabra de Dios. Llegué hoy aquí por la mañana y fíjense si el evangelio hace mella hasta aún en los niños. La hermana Lucy me contó algo que realmente me impresionó muchísimo. Y me dice Lucy que estaban ellos en la casa y estaban hablando. Y si usted escuchó el mensaje el domingo pasado, decíamos, cada vez que usted vaya a decir la palabra que se dice hoy en toda televisión, que la gente comenta y dicen por todas partes, esa famosa enfermedad, yo no la voy a repetir, pero sí voy a repetir la palabra Jesús. Y yo dije el domingo pasado, cada vez que usted vaya a decir esa palabra, diga la palabra Jesús, no esa palabra. Y estaba la hermana Lucy conversando con otros y oyó que dijeron esa palabra. ¿Y saben lo que la niña dijo? ¿No escucharon lo que dijo el pastor el domingo pasado? No se dice esa palabra, se dice la palabra Jesús. ¿No es lindo eso? ¿No es hermoso eso? Digamos la palabra Jesús. La iglesia tiene que decir la palabra Jesús. La iglesia tiene que poner como base a Jesús. Si no, todo lo que está haciendo está incorrecto. La iglesia primitiva hizo cosas que fueron ejemplos para todas las iglesias cristianas del día de hoy. Todo lo que hagamos diferente, y escuche bien, todo lo que hagamos diferente a esta iglesia primitiva no nos permitirá ni crecer, ni mejorar, ni impactar al mundo de hoy. Ahora, vamos a analizar a través de lo que enseña la palabra. ¿Qué cosa es lo que tenía de características esta iglesia primitiva? Y la vamos a poner en comparación con cada uno de nosotros que somos iglesia, la iglesia de hoy. Y quiero que usted la escriba, la memorice, la haga y sea un ejemplo de esto. Lo primero que tenía esta primera iglesia. Y cada una de estas cosas la voy a respaldar con lo que dice la palabra del Señor en ese texto. En Hechos capítulo 2. Lo primero era que la iglesia dice que estaba unánime, juntos. Y usted puede decir, ¿hay una repetición de palabras? No, ahí no hay ninguna repetición de palabras.
estaban unánimes y juntos. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, y fíjense la palabrita que aparece ahí, ¿estaban qué? Todos. ¿Estaban qué? Todos. Estaban todos unánimes juntos. La primera característica que tiene que tener una iglesia en el día de hoy es que nadie se puede quedar atrás. No, el 40% de la iglesia lo hace. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia que hacía la iglesia primitiva. Bueno, ya hemos logrado un 60%. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que todos los que formaban parte de la iglesia estaban unánimes y juntos. Todos. Dile a la persona que está sentada al lado suyo, y tú también. Y tú también. Y tú también. Y yo también. Ahora mire, yo no sé si ustedes han fijado, cuando dice unánimes viene de la palabra y juntos quiere decir que están reunidos. Así que es estar reunidos, pero como uno. Mire que nos ha hecho daño esta enfermedad que pasó. Y vuelvo a decir, ¿qué pasó? Mire que nos hizo daño esta enfermedad. Porque nos dividió muchos. Ni siquiera ni nos hablábamos. Ni siquiera nos hablábamos. Porque como teníamos también la máscara, qué sé yo, y había que usar la máscara, pues lógicamente todo el mundo cogía miedo. Miren, hermano, dice el pasaje que esa iglesia estaba junta como uno. Yo no sé si ustedes, cuando eran niños, los varones que están acá, jugaron a los carritos. Pero usted, como mi nieto, usted le daba un carrito, y le daba otro carrito, y le daba otro carrito, y le daba otro carrito. ¿Y qué hacían? Unían todos esos carritos. Y se ponían a jugar con todos los carritos juntos. Cuando había una niña que se le regalaba una muñeca, buscaba otra muñeca. ¿Y qué hacía con las dos muñecas? Las ponía a jugar juntos. No le decía a una muñeca, ok, tú vas a jugar ahora, tú te callas ahí, te quedas ahí sentado. No, ponía a todas las muñecas a jugar juntos. Aún mismo los grupos liberales que se llaman en el día de hoy liberales, se juntan todos para poder defender lo malo. ¿Y los cristianos? Y los cristianos somos los que tenemos que pensar si nos vamos a juntar o no. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto? Déjame ver si voy a la iglesia. No vaya a ser que me enferme. No vaya a ser que me contagie. Y el pastor que está tan feo, peor todavía. ¿Se acuerdan el Salmo 133:1? Que lo dice tan fácil la Biblia y a veces la iglesia no se da cuenta que es vivirlo, no decirlo. Salmo 133:1 dice: mirad cuán, ¿qué cosa? Bueno. Y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es bueno esto que estamos viviendo ahora o no? Lo que usted está viviendo en este momento ahora. ¿Es bueno o no? Dice el pasaje, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es bueno venir al templo? La primera cosa que tenía aquella iglesia primitiva es que entendía muy bien que no solamente deberían estar juntos, sino que todos deberían ser uno. La segunda cosa que aparece allí en el versículo del capítulo 4, y lo vamos a leer, es que aquella iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y voy a aclarar muy bien lo que dice la Biblia.
para que nadie vaya a malinterpretar lo que dice la palabra. Porque a veces hay gente que lee la Biblia y la pasa así en la Biblia y ni se dieron cuenta de lo que leyeron. Dice la Biblia que estaban llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y todos, y vuelvo otra vez, todos, esto no es una parte, esto no es una porción, tiene que ser toda la iglesia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora quizás algunos están diciendo, ¡ah! Nos metimos la pata del caballo, vamos a hablar ahora de las lenguas. Miren, hermano, hablar de la lengua es lo más sencillo que hay, porque lo único que tienes que mirar es lo que dice la Biblia. Es sencillamente. Y como no miramos lo que dice la Biblia, le creemos a cualquier cosa que se oímos por ahí. Miren que dice el pasaje, se veían, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en, ¿qué cosa? Otras. O sea, no era una, no eran dos, eran muchas lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo, y lo digo con autoridad de parte del Señor y de la palabra, estar lleno del Espíritu Santo no es tirarse al suelo y ponerse a hablar trabalenguas. Eso no es lo que dice la Biblia. Estar lleno del Espíritu Santo no es tirarme al suelo, convulsionar y empezar a hablar en trabalenguas. Eso no es lo que dice ahí el pasaje. Hablar en lenguas, y dice que hablaban en lenguas, estaban hablando en idiomas, y lo vamos a probar con ese mismo pasaje, porque había muchas personas de muchos lugares distintos, de diferentes idiomas. Lo dice la palabra, miren lo que dice allí, versículos 4 al 6, de Hechos 2. Esta es la iglesia primitiva. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y oigan bien, moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Los judíos hablaban una lengua o no? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Todas las naciones eran otros idiomas o no? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué cosa? Dice que estaban confusos porque todo el mundo escuchaba un idioma totalmente diferente. Y miren si era idioma. Porque cada uno les oía hablar en su propia. ¿Es idioma o no? Es idioma. ¿Se puede imaginar ahora que yo le pueda decir al hermano Bruno? Oye, Bruno. ¿A qué te hablas? No, y lo peor es que después que oyen ese disparate, hay gente que dice, ¡aleluya, gloria a Dios! ¿Saben que en una ocasión me pasó a mí? En un servicio de oración en la ciudad de Gainesville. Se reunieron todos los líderes religiosos de ahí de la ciudad, me invitaron. Y porque querían orar por la policía de la ciudad. Y subieron a la plataforma el chef de la policía. Y subieron a algunos líderes. Y el que estaba dirigiendo el programa me dice, ¿saben qué? Entre nosotros está el pastor Mesa. El reverendo Mesa está con nosotros. Y yo le voy a pedir que él suba aquí a la plataforma. Y cuando él me mandó a subir a la plataforma, yo decía, a la gente no le va a caer bien que yo ore en español. Porque a mí me da la impresión que cuando yo le oro en inglés al Señor, porque siempre he orado en español a mi Señor, me da la impresión que si yo le oro en inglés a mi Señor, el Señor desde arriba me orilla. ¿A ti qué te pasa? ¿Y por qué me hablas así? Si tú nunca me has hablado así. Y yo dije, ok, si tú quieres que yo ore. Y yo fui a donde estaba el chef de la policía, le puse la mano a la cabeza y empecé a orar en español. Cuando yo empecé a orar en español, había hermanos de unas iglesias carismáticas ahí. Y saben, cuando me oyeron hablar, ¿qué empezaron a hacer, verdad? ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Y qué sé yo, tenía que hasta orar más alto para que la gente pudiera escuchar la conversación. Cuando terminamos el servicio, esas hermanitas se acercaron y me dijeron, ¡qué lindo, hermano! Como usted habló en lenguas. Y yo lo miré y digo, ¿sí? En lengua española. Yo oré en español. ¿Qué? Digo, en español.
Yo no dije ningún trabalengua. Yo hablé en un idioma, y es el idioma español, que es el idioma en que yo le hablo a mi Señor. Miren, hermano, no hay respaldo bíblico para todas esas cosas que la gente inventa hoy. Ahí la iglesia primitiva se reunió y dice que todo el mundo le oía hablar en su propia lengua. La lengua es para entender, no para confundir. No para enredar a la gente. Y que aunque yo no entienda, yo diga, aleluya, gloria a Dios, qué lindo Señor. No modifiquemos lo que dice la palabra del Señor. No es que al convertirnos se nos da solamente un poco del Espíritu Santo, sino se nos llena del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Oigan bien, ser llenos del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo tome control de todo lo que tiene que ver con nosotros. Miren lo que dice el pasaje, Efesios 5:18. Dice, no embriaguez con vino. O sea, no te metas en las cosas que son del mundo. No embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, llénate de ¿qué? Llénate del Espíritu Santo. O sea, no te metas en las cosas que tienen que ver del mundo. Busca las cosas del Señor más y más y más y más. La iglesia de hoy debe buscar más de Jesucristo que antes. Más que nunca, porque el Señor está al venir. Y hay mucha gente todavía que no ha hecho una decisión por Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, dijimos que la característica de aquella iglesia era que estaban unánimes juntos, estaban llenas del Espíritu Santo. Y mire también lo que dice el pasaje. Hechos 2, 37 y 38. Esa iglesia se arrepentía y se bautizaba. Hechos 2, 37 y 38. Y estoy leyendo pasaje por pasaje del mismo capítulo 2. No lo estoy llevando a que estén inventando. No, a seguir exactamente como lo dice la Biblia paso a paso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas también la iglesia tiene que tener en cuenta. Hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Cuando hablo de arrepentimiento, si alguien me dice yo no tengo nada de qué arrepentirme, entonces hay que orar por la mala memoria que tiene esa persona. ¿Ok? O la persona tiene Alzheimer o algo le pasó. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. ¿Por qué? Porque cometimos pecados. Y cuando cometemos pecados tenemos que pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Ahora dice también el pasaje que tenemos que bautizarnos. Mucha gente tiene a veces mala interpretación de lo que es un bautismo. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo para dar ejemplo. El Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él vino delante de Juan el Bautista y fue bautizado. ¿Es así o no? Eso es lo que dice la Biblia. No era un niño. Cuando Jesús era un niño y tenía María y José jamás lo llevaron a bautizarlo cuando era un niño. No aparece eso en la Biblia. Eso lo inventó una iglesia. Eso no está bien. Eso no aparece en la Biblia. Está muy bien, oigan bien, está muy bien para mí que una persona que lleva a su niñito a bautizarlo en una iglesia, aunque la Biblia diga que no, la parte que yo veo bien es que esos padres quieren que ese niño o esa niña crea en Dios. Eso está genial. Eso yo lo veo muy positivo. Lo llevan a la iglesia para que lo bauticen de niño porque quieren que ese niño crea en Dios. Eso está, aleluya, gloria a Dios por eso. Pero el bautismo que estás utilizando no es el que aparece en la Biblia. Jesús no era ningún niño cuando se fue a bautizar. Él decidió por sí mismo. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos si queremos o no obedecer a Dios con el bautismo.
Yo no sé cuántas personas están bautizadas aquí hoy. Y digo bautizadas como enseña la palabra, por inmersión. Como lo hizo Jesús, exactamente igual. No se trata de un chorrito que le tira por el agua, ni salpicarlo. Se dice en la Biblia que Jesús fue sumergido debajo del agua. Porque representa, como lo dice la palabra, representa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Todo lo demás invento. Todos los demás inventos. Eso que enseña la Biblia es lo que es. Si la gente lo quiere creer o no lo quiere creer, eso es asunto de la gente. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, no sé cuántas personas están bautizadas ya hoy aquí. Pero quiero decirte esto. Si todavía no lo has hecho, cuando termine el servicio, habla con el pastor. Y dile, pastor, yo quiero bautizarme. Yo quiero obedecer a Jesús por medio del bautismo. La gente dice, ¿y qué necesito hacer para bautizarte? Nada. Dice, el que creyere, fuera bautizado. Eso es lo que dice la palabra. Pero no tengo que cumplir ningún requisito. Imagínense usted. Si va a bautizarse, habría que cumplir requisitos. Prepárense. Porque ninguno nos podemos bautizar entonces. Oiga bien, ni el pastor. La palabra del Señor no enseña eso. Dice es más, dícese así. Dice la palabra del Señor que le está diciendo a la iglesia primitiva. Se arrepentían y ¿qué hacían? Y se bautizaban. No vas a ser una persona diferente. O sea, te bautizaste siendo Pedro. Te bautizamos y ahora eres Juan. No, sigue siendo Pedro. ¿Y que vas a equivocarte? Claro que te vas a equivocar. ¿Que vas a fallar? Claro que te vas a fallar. Pero como quieres obedecer al Señor, te vas a arrepentir. Y le vas a pedir al Señor perdón por tus pecados. Y vas a sentirte orgulloso de haber dicho a Jesús, Jesús, tú dices que hay que bautizarse. Y yo quiero hacerlo. Por lo tanto, piénsalo. Si no lo has hecho, no pierdas la oportunidad de no hacerlo. Hay una vez, en una ocasión, una persona que no quería bautizarse. Y estaba buscando la manera de buscar justificaciones. Y me dice, el problema es que el ladrón en la cruz no se bautizó y fue al cielo. Y digo, ¿sabes qué? Es verdad. El ladrón que estaba en la cruz no se bautizó y fue al cielo. Vamos a buscar una cruz, vamos a buscar unos clavos y te vamos a clavar como hicieron con el ladrón en la cruz. Porque tienes que estar en la misma condición que estaba él. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Ah, entonces! No adaptes las cosas a tu conveniencia, sino lo que dice la palabra del Señor. Es un privilegio bautizarse, hermano. Yo me bauticé cuando tenía 11 años de edad. 11 años de edad me bauticé. ¿Saben ustedes a qué edad se bautizó mi hijo? Hizo él la decisión por Cristo Jesús. No es que yo era el pastor y por lo tanto iba a bautizar a mi hijo porque era el hijo del pastor. No. Si no había decisión genuina por Jesucristo, no lo iba a bautizar. ¿Saben qué edad tenía mi hijo? 7 años. Se me acercó y me dijo, papi, yo quiero bautizar. Y yo, eso no es una piscina. Si tú quieres lavarte en la piscina, te vas para la ducha o te vas para otro lugar. Eso no es una piscina. Y me dice, no, papi, yo quiero bautizarme. ¿Y por qué tú te quieres bautizar? Y me dice, porque yo he creído en Jesucristo como mi salvador personal. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, papi, Jesús se bautizó y él dice que nosotros tenemos que bautizar y yo quiero bautizarme. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? Sí, papi. ¿Tú consideras que tú eres pecador? Sí, papi. Al domingo siguiente lo bauticé. Sin duda ninguna, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mi hijo es fiel al Señor. Piénselo. Antes que termine el servicio, cuando termine el servicio, inmediatamente hablo con el pastor y digo, pastor, yo me quiero bautizar. Vamos a hacerlo. La iglesia americana tiene hasta un bautisterio allá, que podemos hacer los planes para poder bautizar a las personas que necesitan ser bautizadas. Bautizarse por propia decisión es
una ordenanza que el Señor Jesucristo dio. Bautizarse no es convertirse en una persona que no peca, es obedecer a Jesús. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, debemos bautizarnos. La única persona que pierde al no bautizarse eres tú mismo. Eres tú mismo. No es una competencia de iglesia. Y a veces se convierte hasta competencia de iglesia, hermano. Los pastores vienen y dicen, ¿cuántos bautizaste este año? ¿Y este qué? Yo he bautizado 120 personas este año. Y yo decía para dentro mío, ¿cuántos abramos ahora, hermano? Esto no es una competencia. Esto es una decisión personal de cada persona en su relación individual con Cristo Jesús. Si no lo hacemos de esa manera, estamos mal. Así que, dice también en la palabra del Señor, en el versículo 42 de ese capítulo de Hechos, que esa primera iglesia también tenían doctrina, tenían comunión, compartían y oraban. Eso dice la Biblia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oigan bien, una iglesia que no tenga doctrina no es iglesia. La iglesia tiene que tener doctrina. ¿En qué cree? Yo no sé si ustedes se han fijado a veces cuando han ido a otras iglesias, donde ustedes se fijan que el púlpito, o sea, el lugar de predicación, no está puesto en el medio. Yo no sé si lo han visto en otras iglesias. El púlpito no está puesto en el centro, sino el púlpito está colocado en un costado. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Hay iglesias que tienen su púlpito en los costados, no está en el centro. Hay iglesias que tienen puesta en el centro de su plataforma, lo que tienen puesto es la Santa Cena, la mesa de la Santa Cena, pero no tienen ahí un púlpito de predicación. Oigan bien. El centro de cualquier servicio de adoración a nuestro Dios es la palabra de Dios. Por eso es que el púlpito se coloca en el centro. No es la cena más importante que el mensaje de la palabra del Señor. No es cualquier otra cosa y poner el mensaje de secundario en una esquina. No, es el centro de la palabra de Dios en ese servicio. La parte más importante de un servicio es el momento en que se trae el mensaje de la palabra de Dios. Es bueno escuchar el testimonio de fulana, es bueno escuchar lo que dice Mengano, es bueno escuchar el canto tal, pero lo más importante es lo que va a decir el Señor. Amén. Amén. Y si no es lo más importante, no puede ser iglesia. Tiene que ser ese mensaje que emana de la palabra del Señor. La verdad está basada en quien la enseña, la palabra no está basada en quien la enseña, sino en el evangelio que enseña las escrituras. La única doctrina correcta es la que está en la palabra de Dios y no se puede inventar doctrinas. Ponte ponte un lacito rojo y tú verás que no te echan mal de ojo. Tenga mucho cuidado, hermano, con la cantidad de mentiras y engaños que se enseñan en el día de hoy. Según de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente, ¿qué cosa? Preparado. Por eso hay que estudiar la palabra del Señor. La única tradición que debe tener la iglesia es la que emana de la palabra del Señor. Amén. Esa primera iglesia recibió persecución y eso fue lo que hizo crecer a esa iglesia. Me pongo a preguntar, ¿necesitará la iglesia de hoy persecución para que de veras volvamos a ver lo que dice la palabra del Señor, la iglesia? No oramos para que sea una costumbre de la iglesia, sino oramos porque es un privilegio hablar con nuestro Dios. Otra de las características que esta iglesia tenía, 44 y 45 de ese capítulo 2. Dice que se cuidaban unos a otros. Y ahora sí, prepárese. Prepárese, porque la cosa se puso fuerte.
44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Agárrense los cinturones. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ah, no, pastor. No, aguanta ahí, pastor. No, pastor, se aguantó. No. Eso en aquella época, aquí, que no me toque mi cuenta de banco. ¿Queremos ser como la iglesia primitiva o no? Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a las personas que tenían necesidad. No sé si usted sabe que hay mucha gente que tiene mucho menos que nosotros. ¿Usted lo cree? Que hay mucha gente que tiene menos de lo que usted tiene y que yo tengo. Cuidamos nosotros los hermanos de la iglesia. ¿Los cuidamos? ¿Cuidamos nosotros al pastor? Ah, que el pastor no necesita nada. Mira, sí, siempre se da con un pañuelito ahí en el bolsillito, sí. En combinación con su compadre. A mí me encanta eso. Toda la vida me he puesto traje, aunque tuviera hueco. A veces, y les cuento un secreto, ojalá que eso no aparezca ahí en el internet. En una ocasión, como a mí siempre me gustan mucho los vests, los chalecos. El chaleco que me iba a poner estaba roto en la espalda. Y yo dije, me lo voy a poner. Y me lo puse y tenía un hueco en la espalda, el chaleco. Y tenía puesto el saco. Y me acuerdo que había un calor tremendo. Y había hermanos de esa iglesia que me decían, pastor, ¿qué el saco? No, que a mí me encanta estar con el saco, pues. Y el huecazo que yo tenía en ese chaleco era tremendo. Miren, hermano, cuidamos nosotros de la iglesia, de los hermanos, del pastor. O las cosas mías son mías y más nada. Pregunto yo, ¿esa iglesia primitiva no era una iglesia linda? A mí me hubiera encantado ser miembro de esa iglesia. Pero no solamente para recibir, sino también para dar. Otra cosa que hacía la iglesia es que venían al templo alegres y alababan al Señor. Hechos 2, 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Venían al templo. Y partían el pan de las casas. Comían juntos con ¿qué? Estaban contentos la gente. Venían a la iglesia contentos. ¿No les ha pasado eso que a veces cuando usted llega a la iglesia y va a saludar a algunos hermanitos, ¿cómo están? ¡Ay, muy bien! Y usted dice, ay Dios, ¿y a este qué le pasa? Porque ladra. Y cuidado, vale eso, porque le puede dar una botella. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué cosa hacían? ¿Se gozó usted en las alabanzas hoy? ¿Se gozó en las alabanzas o no? Dice, alabando a Dios y tenía en favor con todo el pueblo y el Señor añadía, y ahí vamos al secreto. Ahí viene la conclusión de todo esto que hacía esa iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miles de personas se unieron a esa iglesia. Dice la palabra del Señor. ¿Queremos que mucha gente se una, de miles de personas también se unan a nuestra iglesia o no? Hay que ser como esa iglesia. Ahí está la clave. No uno, no dos, no el 20%, no el 30%, no el 50%, sino dice ahí, todos. Si el mundo es lo que te da alegría y no el Señor, me parece que has cambiado tus preferencias. El dueño del gozo es nuestro Dios.
Y Él nos da ese gozo para poder vivir. No es que Dios me haga reír, porque Dios no es ningún payaso. Dios me da gozo. En los países asiáticos comunistas, y oigan esto, hermano, hablando de esto de las alabanzas. En los países asiáticos comunistas, esos países comunistas no dejan que los cristianos se reúnan. Escuchen bien. El gobierno no deja que los cristianos se reúnan. Pero los cristianos se reúnen. Se esconden. Y cuando encuentran un lugar donde pueden reunirse, que siempre tiene que ser un lugar distinto para que no lo descubran, en ese servicio que ellos hacen, viene el momento de las alabanzas. Y tú sabes lo que hacen esa gente en las alabanzas para que no los descubran. Y eso me parte el alma. Se ponen a alabar el nombre del Señor moviendo solamente los labios, para que nadie los escuche y los descubra. Y mueven sencillamente sus labios, alabando al Señor. Como si fuera una iglesia de sordomudos. Pero no paran de alabar al Señor. Nosotros podemos alabar al Señor a gritos. Y muchas veces no lo hacemos. Queremos ser como la iglesia primitiva, ¿no? Concluyo diciendo, hermano, Isaías 48. Ségase la hierba, machírítase la flor. A la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La única iglesia original y verdadera es la descrita por las Escrituras. Si no actuamos como la primera iglesia, entonces estamos inventando iglesia. Si la iglesia primitiva no se parece en nada a tu iglesia, entonces hay que trabajar para hacer que la iglesia sea la iglesia. ¿Cuántas cosas de las que hemos mencionado que dice la Biblia nos falta por hacer? Usted la sabe. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar en ellas. Porque sabemos que la iglesia siempre va a permanecer. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre todo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice la palabra del Señor y asegura: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y diga amén. Amén. Quiero que mi iglesia sea como la primera iglesia. Ustedes que saben cómo es la iglesia del día de hoy, ¿nos parecemos a la primera iglesia? ¿Nos parecemos? Me pongo a pensar, ¿qué pensaría un padre que se casó con una mujer americana y que él es hispano y la mujer está embarazada y de pronto la llevaron al hospital porque iba ya a tener a su bebé? Cuando sale el bebé, es un chico. Y tú dices, esto no se parece a nadie, ni mamá ni a papá. ¿De dónde salió este? La iglesia de hoy se parece a la iglesia primitiva. Es el chico. Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar y respetar más la palabra. Lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero esa iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva era tremenda. Tremenda. Y no podemos ni adaptarla ni modificarla a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de lo que dice
la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Nos hizo bien esto o no? Cierren sus ojos. Y usted mismo sabe, de acuerdo a lo que ha visto en la palabra del Señor, todos nosotros sabemos qué parte de todas estas características de la primera iglesia a mí me falta. Señor, quizás no me uno a los demás. Quizás, Señor, no estoy lleno del Espíritu Santo. Quizás, Señor, no comparto las cosas mías con los demás. Quizás, Señor, no me preocupo si alguien tiene necesidad. Quizás, Señor, no estoy alabando como debo alabarte. Quizás, Padre Santo, estoy creyendo en cosas doctrinas que están fuera de lo que dice tu palabra. Hay algo, Señor, que todavía me falta. Quizás no esté bautizado todavía. Me falta eso, Señor. Quizás no me he arrepentido de mis pecados. Me falta eso. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar todos juntos en lograr que la iglesia de hoy sea la iglesia de ayer. En el nombre y precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.